El señor Mehmet desesperado por comprar los boletos. Bueno, vestimos para salir. ¿A dónde salimos, amor? Les cuento que oficialmente les vamos a decir el lugar a donde nos vamos. Y es que nos vamos a ir ¿a dónde, Mehmet? Sí, pero despedimos de nuestra casa. Sí, Eso me da un poco tristeza. Hogar, pero sé que va a estar en buenas manos. Sí. Y vamos a regresar. Yo sé que no es para siempre, ¿no? Por un tiempo. Exactamente. Así Tenemos que... los papeles en final, tenemos un hogar para regresar. Exacto, es nuestra casa, en fin de cuentas, solamente que quedó rentada, como sabrán. Y ahora sí, amor, ¿a dónde nos vamos? Contemos ¿A a la dónde? familia. El virtual. tema empezó así. Yo les quiero explicar un poco porque cómo llegamos a este tema. Y cuando queremos alquilar la casa, teníamos opciones. Uno es recorrer Turquía, pero ya hicimos. Y otro es ir a otro país, tener aventura. Pudiera ser Europa, pudiera ser Asia, pero ya fuimos muchos lugares. Sí. Pero hace tiempo que ya no fuimos y nuestro hijo no conoció el país del origen de su mamá. Por eso nos vamos a Ecuador. Nos vamos a Ecuador, mi gente Sí. linda. Estoy muy emocionada porque es mi país, obviamente. Tenemos proyectos en Ecuador que les iremos contando en el transcurso, en el tiempo. Y estamos emocionados. Mi esposo desde hace tiempo tiene algunas ideas en su mente y yo también. Otro capítulo en la vida. Otro capítulo en nuestra vida. Entonces vamos a estar unas semanitas pues preparando todo. Ya tenemos los boletos comprados. Y la fecha pronto les Pronto, diremos. sí. Bueno, la cuestión es que vamos a hacer algunas cositas por allá y de paso voy a disfrutar de mi país. El razón más grande para irnos es, primero, que nuestro hijo conoce su tierra de origen de su mamá, ¿no? Y segundo, será otros planes de emprendimiento. Tenemos unos planes, unos proyectos, no sabemos si funcionará, pero nunca, si no tomas riesgo, no ganas de verdad. Pierdes o ganas, pero tienes que tomar riesgo. No queremos estar sentado esperando que el destino nos llegue. Nosotros buscamos nuestro destino, mejorando nuestro futuro, intentando, tomando riesgos, y riesgos de dinero, de financiamiento, riesgos de dejar la comodidad. Y estamos saliendo de la zona de confort que nos toca hacerlo, porque estos planes serían unos planes, les comentaremos, pero dentro de Turquía y Ecuador, ojalá que sí funcione. Ojalá que sí, exacto. Tenemos muchas ganas de intentarlo y queremos hacer y tomar acción y no dejarlo solamente en si va a funcionar o podría o con miedo. No, como dice mi esposo, si no tomamos acción, si no tomamos riesgo, nunca sabremos. Entonces vamos a intentar y de paso también voy a disfrutar obviamente de todo, ¿no? De mi país, de mi familia, de mi cultura. En su momento no todo va a ser rápido, ya saben que estas cosas toman tiempo, mudarse de un país a otro país no es fácil. Tenemos que llevar como 8 maletas, tenemos que llevar que las cosas del bebé, que el carrito, que algunas cosas de nuestro uso personal, o sea, de todo, tenemos que llevar un poco de todo. Y estamos así, con toda la cabeza, dejando listo aquí, dejando listo allá, organizándonos y también planeamos, como ya les dijimos antes en un video anterior, nuestro perrito se va a quedar aquí hasta que nosotros nos logremos estabilizar en Ecuador y pues estar estables, ¿no? Mejorar y cuando ya estemos un poco más estables, si Dios lo permite y sale bien estos proyectos, ahí llevamos a nuestro perro. Pero como estamos en un camino que estamos tanteando, viendo, entonces sin seguridad no queremos arriesgarnos y llevar al perrito y luego tenerlo encerrado en un departamento o que esté traumado porque tiene que coger 2, 3 aviones y viajar en bodega porque es un perro grande y para que no esté traumado y a ver bien y luego regresar otra vez a Turquía. Entonces dijimos no, vamos a tantear el terreno y ya una vez establecidos llevamos a nuestro perrito. Pero estamos tranquilos porque va a quedarse aquí, él está acostumbrado aquí a esta casa, al jardín y todo, y la familia que se va a quedar arrendando aquí lo acepta y también van a estar mis suegros viniendo a ver al perrito y plus tiene un cuidador que lo va a sacar a pasear, que le va a dar de comer y todo. Entonces en ese aspecto estamos
bien. Sí, a veces la gente cuando decimos emprendimiento piensan que estamos manejando millones. No, nada de esto. No. Y realmente emprendimiento puede ser de poca cantidad. Realmente hacemos con mucha fuerza, con muchos intentos pensados. O sea, toma tiempo, no podemos tomar tanto riesgo y tampoco no podemos gastar tanto. A veces piensan que, por ahí, por allá. No, realmente no es así. Sí, Nos todo toma tiempo. despacio. Exacto, todo despacio. Y otra cosa que tenemos noticias buenas cuando ya queremos tomar de esta decisión y que una noticia buena viene de Estados Unidos, del primo David. Y entonces esperamos que contarles en futuro, pero ya todo sale bien. Hay dificultades, ningún emprendimiento, inversión, no es nada fácil. Entonces decidimos, ok, y mientras ya seguimos con nuestro primo David, en el mismo momento podemos buscar otras oportunidades en nuestra vida. Y como les decimos, mientras está alquilando la casa, antes solo dejamos la casa, viajamos y mucho tiempo quedaba ahí, pero no teníamos estas ideas. Pero una vez que nuestro destino ha llegado a nuestra puerta, ese momento nos ha cambiado la idea. Mientras una persona está usando, es una casa útil para otra persona, ¿por qué no hacemos esto en vez de perder tiempo? ¿Por qué? Justamente ahora todavía nuestro hijo no empezó la escuela, todavía falta su tiempo. Ahora está conociendo con nosotros, ya fue a Inglaterra y regresamos de Estados Unidos y fue a viajar a Turquía, a algunas ciudades con nosotros. Él está conociendo con nosotros y queremos aprovechar esto. Y no somos tanto como nómadas, gente a veces con carpa viajando con su niño, respeto bastante. Pero en nuestro aspecto somos con tiempo, viajando poco a poco, conociendo con nuestro hijo e intentamos estabilizar un poco más tiempo. No estamos viajando como una semana por ahí, una semana por allá, pero sí cada 6 meses, cada un año queremos hacer viajes. Eso me gusta, de verdad, eso le conté a mi esposa y de verdad, yo digo que la vida es corta, la salud ya se pierde rapidito, Mira, la gente que tiene tanto dinero ahorrado después, en futuro, con su salud, tienen dinero pero no tienen salud ni tiempo para ir. A veces tienen tiempo pero tampoco no tienen dinero. Yo digo, nosotros tenemos poco ahorro y un poco más tiempo y mucha salud. Entonces, sí, çok şükür, gracias a Dios, Allah. Entonces decimos, ok, vamos a hacerlo porque el tiempo pasa rápido, nuestro hijo es todavía pequeño, que se puede conocer el mundo, queremos que tenga una mentalidad abierta, internacional y mundial, que sabe mucho, poco de otro, ¿no? Y queremos que conozca su país de origen también. Claro, que coman todas las frutas, como ya puede comer de todo, va a comer todo el ecuatoriano. Sí, exactamente, su tiempo ya cumplió un año, se puede comer poco a poco más de todo lo que comemos, obviamente menos azúcar. ¿Cómo se llama? Rafinado, estas glucosas, algo así, ¿no? Todo natural, pero como frutas, comidas que se puede conocer, porque ahora toma su nutrición, conoce, ¿no? Es un viaje tan largo, amor. Estábamos pensando como los asientos, la cunita también del avión, permite un peso y el bebé ya está al límite de ese peso, entonces estábamos viendo si comprar unos asientos XL y dónde hacer escala y el hotel y esto y el otro. Entonces es un viaje bien largo y Ecuador generalmente son una escala mínimo. Entonces por esa razón también es que yo dije, mira, ¿sabes qué? Hagamos lo mejor porque uno tiene que pensar también en la paz, en la tranquilidad y el bienestar de nuestro perrito porque es parte de la familia. Entonces yo dije, o mi esposo me recomendó, porque yo era cerrada la cabeza, me llevo el perro como sea, si sea en la maleta, pero me lo llevo. Y mi esposo me dijo, mira, tenemos que coger avión de Denizli a Estambul, de Estambul a España, de España a ¿cómo se llama? Ecuador. Entonces
son tantos aviones, son tantas maletas, con el niño, con la carriola, con esto, con el otro, ¿cómo le vamos a hacer? Y tenemos que llegar a buscar un departamento y tenemos que llegar a buscar esto, lo otro, el transporte. Ay, Dios mío, se me metió todo en la cabeza y yo dije, mira, ¿sabes qué? No te metas en camiseta de 7 varas. Ahí llevamos al perro con sus vacunas, porque también lleva un tiempo las vacunas, comprarle su caja donde va a ir y todo eso. Entonces dije, sí, creo que es mejor hacer las cosas despacio y seguro. Igual, Mateo está inscrito a nombre de Memeda, entonces él puede viajar solo y traerlo, ¿no? Sí, y también algunas casas, departamentos o a veces villas o casas con jardín no permiten los perros, algunos dueños no quieren, no importa si es de Turquía o Ecuador, pero es lo mismo. Es la ley, sí. Algunas personas no quieren porque a veces es difícil limpiar la casa con animales, mascotas, y los dueños a veces no quieren. Entonces, primero tenemos que preguntar, buscar. Y tenemos un niño pequeño con maletas, igual sería un challenge. Entonces, con animal sería más challenge. Y para él también, con tanto viaje, con tantas escalas, sería un poco estresante. Sí, eso fue más estresante, de hecho, pensar cómo llevar al perro. Al final, esa fue nuestra decisión y vamos a hacer de esa manera porque sería más cómodo para él y también estar más como que seguros de que sí, vamos a quedarnos un tiempo más extenso en Ecuador o vamos a regresar. Entonces, viendo bien la situación, ahí hacemos una decisión con nuestro perrito. Sí, igual no estamos preocupados porque primero es su casa también. Claro. Mateo puede estar más tranquilo aquí. Y segundo, mis padres están aquí que puede visitar. También queremos contratar y por algunas personas estamos hablando, comunicando, que se puede venir y jugar o llevarle para distraer a Mateo. Y entonces hay opciones, mejores opciones para él, para que no estrese tanto. Exacto. Obviamente, Mateo conoció a mi papá desde que era cachorro, por eso no es un perro, recién con necesidad está jugando, está con mi papá. Sí, lo Siempre, exacto, y más que a nosotros le ama mi papá, porque siempre mi papá viene con sus bolsillos, con su mano lleno con comida que le gusta. Entonces, bien engreído de mi papá. Sí, y hablando de mis suegros, me van a decir, Dalis, pero ¿qué dicen tus suegros? Y mis suegros nunca se meten en las decisiones de nosotros. A veces yo le pido sus opiniones y dicen, no, son sus cosas, no nos metemos, es su decisión. Sí, pero vamos a hacer un reto. Sí. Si este video llega a ¿cuántos mil likes para que decimos, ok, hay mucha presión de nuestros seguidores? Si llega a 10,000. Sí, 10,000. Sí. Ay, no creo, es imposible. Si este video llega a 10,000 likes, ahí vamos o a 10,000 comentarios. ¿Puede ser? No, 10,000 es demasiado. No, Obviamente nunca en la vida. O sea, Ok, máximo ok. he llegado a 2,000 comentarios. Ok, si llega. Pero likes, ¿cuánto llega? He llegado hasta, no sé, la verdad. Tengo que ver porque no me acuerdo, pero... No, la cosa es que sí, hacemos un reto, pero yo voy a insistirlos. Si pasamos de todos likes, de todos los... Bueno, uno de los videos que era más alto de todos, si pasa esto, yo voy a decir, papá, mira, hay mucha presión, hay mucho insisto de gente que creen, que quieren que vayas allá. Mi mamá se fue. Que vaya donde Ecuador, dices A Ecuador, sí. No, mi suegro es imposible. No, pero mira, No creo. es imposible o no, pero yo voy a insistirlo. Mi suegro tiene un estilo de vida muy estricto. Él mismo se hace su comida, ni mi suegra, ni Nunca nada. sabemos, No. con los Duerme seguidores esto. que están Si ahí ustedes dando dicen a su Mehmet comentario. que él es nitrato, nitrito y que las comidas no deben tener esto. No, mi suegro es el rey de la especialidad, de que tiene que ser de algodón, de que tiene que ser de así, natural, demasiado. Mehmet es como el No, soy príncipe. más estricto. Bueno, los dos por ahí se dan. Pero bueno, en fin, entonces no creo que vaya a Ecuador. Ya, un reto, ya. Si quieren ver a mi papá en Ecuador, dale el like. Entonces, yo voy a decir, papá, mira, yo dije a la gente que hagan el like, ya pasaron, ya tienes que venir, por favor. Bueno, vamos a ver. Pero No sabemos, en final es decisión de él. Pero les obviamente. digo la verdad, al final nosotros comentamos los planes que teníamos para compartir, ¿no? Y ellos dijeron, pues está bien chicos, es lo que ustedes quieran hacer, nosotros les apoyamos, mis suegros siempre nos apoyan, aquí está esto, lo otro, y nosotros también le apoyamos en lo que podemos, pero saben que tenemos unos proyectos como familia y nos apoyan, dicen que está bien chicos, cuando se vayan para Donde Ecuador. somos felices. Sí, para cuando se vayan a Ecuador, llévense esto, llévense lo otro. Y entonces ahí están, ellos nos apoyan y todo bien, ¿no?
Sí, pero anda todo igual, tranquilo, todo una bien. parte de nuestra raíz siempre está aquí. Sí, igual siempre volveremos Ajá. a Turquía. Si es que nos va bien en Ecuador por una estancia más larga, planeamos venir a Turquía por lo menos una vez al año. Eso sí, de ley, ¿no? Entonces, siempre tendremos, como les digo, un pie en Turquía y un pie en Ecuador, si es que las Así, cosas en Ecuador se así dan toca. bien. Ujú. Sí. Así es. Igual yo no puedo ser egoísta solamente quedar en Turquía. O sea, pudiera ir mi esposa solamente con mi hijo si algunos tienen duda. Yo no tengo miedo ni nada. Yo puedo dejar a mi hijo confirmado que se puede ir solamente con su mamá. Porque alguna gente pensando sí. con su imaginación, Mehmet no va a permitir, no. Sí. Oh, Dalis no va a permitir. Pobre Dalis, está en Turquía, Esos hombres. está apretado. Yo dije, mira, nuestro hijo siempre necesita a su mamá. Siempre tiene que estar con su mamá, sí o sí. Entonces, si vaya a Ecuador, tenemos confianza, todo bien. O sea, todo tiene que ser transparente, honesto. Y yo puedo afirmar que vaya mi hijo con su mamá solita. Y es que así, ¿no? Legalmente todo el mundo es En así. todos lados. De parejas tiene que permitir a otra pareja que se vaya con el hijo menor de 18, creo. Sí, es. Entonces, y se puede ir, pero la cosa es que con maletas, con proyectos que los dos queremos hacer, Sí, me metí en un proyecto muy importante en Ecuador, con Turquía y Ecuador, entonces dijo, vamos, intentemos, porque si fuera algo que yo quiero hacer como solo visitar mi familia y nada más una un semana, ratito, 2 semanas, un mes ya. máximo, yo me podría ir con el niño, ¿no? Sin problemas, pero la cuestión es que como él como hombre solito, él tiene su proyecto aparte y yo también tengo un proyecto aparte y queremos unir fuerzas y sacar adelante estos dos proyectos, pero poco a poco, uno por uno. Entonces, eso es lo que queremos hacer y a medida de que pase el tiempo, llegando, estabilizándonos, vamos a intentar tomar acción y ustedes nos van a acompañar en cada uno de estos de estas metas que queremos llegar a cumplir y van a ser testigos si sale bien y si no también, por lo menos lo intentamos. Claro, intentamos, no hay garantía, no estamos orgullosos ni exageramos ni nada, transparente, muy transparente. sinceramente, con riesgos, ¿no? Si nos sale mal, Eso también hacemos. les diremos, miren chicos, no nos salió, no funcionó y nos regresamos a Turquía. Exactamente. Si sale bien, Igual tenemos casa aquí. seguiremos en Turquía. Digo, si sale bien, seguiremos en Ecuador, pero ya tendríamos que traernos al perrito. Y gracias a Dios, y para bien o para mal, gracias a Dios. Realmente la oportunidad donde se abre. Donde se Donde abre. estamos en Ecuador, si hay otra oportunidad, sea con Primo David, si hay otros planes, proyectos que se puede continuar, ¿no? Todavía estamos hablando en esto. En este caso, desde Ecuador podemos ir a Estados Unidos también, ¿no? También planeamos algo Exacto. así. Entonces, Bueno, muchas cositas. No queremos caer en detalles porque después se truncan. Entonces, Exacto, yo le digo, no René, sabemos, no realmente. digas todo, son Sí, planes, sí, son no. metas, después no se trunca. Es que no son existe planes una realmente. ley. Ahora son como ideas en futuro puede ocurrir. Tenemos sí, ideas, pero no es bueno ventilarlo todo porque ¡pum! Se trunca. No sé por qué existe esta ley en el mundo que tú lo cuentas y ya, se acabó. No salió. Por eso es mejor no decirlo tanto a detalle, solamente un puntito claro y listo, ya. Nos vamos para Ecuador Es que a intentar una psicología decía, si cuentas esto, realmente tu energía se baja porque tú contaste tu emoción, tú no puedes seguir más adelante, tú sientes que ya cumpliste, ya te baja la motivación. Eso no es por qué contar, eso porque nosotros podemos bajar nuestro motivo sintiendo así ya cumplimos, como no, todavía falta tareas que terminar, cumplir, por eso no tenemos que relajar todavía, eso digo. Realmente no es, yo no creo en esto que mala energía de otra persona, otra cosa, más a nosotros tenemos que motivarnos porque todavía estos planes no está bien firmado. Cuando está más como fijado, más seguro, podemos contar más detalles cómo llegamos a este punto. O sea, si no cumple, contamos que ya esto fue los errores, ya no funcionó. no funcionó. Y si funciona, igual ustedes van a ser testigos, nos van a acompañar en cada etapa, como hasta ahora, en cada etapa, desde que vine a Turquía, me conocieron en este canal y vieron cada paso que he tenido con Mehmet de la misma manera. Ahora vamos a intentar en Ecuador, en mi país,
y vamos a ver cómo nos va. Sí, vamos Inshallah, a... con la bendición de Dios. Yo creo que todo es destino. Y fue llegando todo sin buscar. Entonces yo siento que es una señal de Dios y yo siento que es destino. Entonces yo creo que Dios nos quiere poner en Ecuador porque a pesar de que muchas veces yo dije por la situación no puedo ir a Ecuador, por la situación que ustedes saben de inseguridad, pero a veces aunque uno diga no, cuando Dios te quiere poner en ese lugar, te abre caminos y te manda ahí. Entonces yo intenté hacer otras cosas también aquí en Turquía, intentamos, pero no se dieron. Aquí en Turquía intentamos muchas cosas, no los dijimos en su momento, algunos negocios mi esposo intentó, pero no se dieron, ¿verdad, amor? Fue Sí, como algo exacto. raro, o sea, todo se cerraba. Solo todo faltaba algo para cumplir, pero no, es como, es un poco Jenga, o sea, es un juego, pones todas las maderas, pero uno se falla y no cumple Sí. la construcción, no termina. Sí, no se dieron, teníamos de verdad, y muchas personas de ustedes me van a decir, Elis, pero ¿por qué no intentan en Turquía estos proyectos que quieren? La verdad intentamos, ya hicimos todo lo que quisimos aquí, pero muchas cosas no se dieron. Y faltaban unos planes también, pudimos intentar, pero en ese momento de verdad nuestro destino ha llegado aquí. Sí, al final nosotros ya íbamos a hacer algo también, aparte de lo que se cerraron las puertas con unos emprendimientos de mi esposo, y íbamos a intentar otra cosa más, pero ya salió lo del inquilino, mi primo me llamó, me dijo esto, el otro, entonces todo se fue como agrupando y se fue empujando hacia la balanza de Ecuador. Claro, Entonces, el viento de destino nos lleva a otro lado. Sí, y al final ahora vamos a intentar allá y si no funciona regresaremos, intentaremos otras cosas, porque así es la vida, no tenemos nada seguro y sí, hay que lucharla cada día. Y ya, pues eso les queríamos compartir desde el fondo de nuestro corazón, que nos acompañen a las personas que nos quieren mucho y que sean testigos de esta nueva aventura que tenemos en Ecuador y a ver cómo nos va y nos veremos en un próximo video.